Hace muchísimo tiempo, en las primeras universidades, cuando enseñaban esta corriente filosófica y teológica, existió un filósofo muy particular, llamado Descartes. Este tenía una gran curiosidad por entender la naturaleza humana y dividía el mundo entre un mundo metafísico y un mundo material. Realiza una distinción entre lo bueno y lo malo y nos acerca más con Dios. De ahí nace el comportamiento voluntario. Mejor le pongo azúcar. La otra distinción que hace es el cuerpo. Este es parte del entorno y se rige por las leyes mecánicas. De ahí nace el comportamiento involuntario. Lo que acaba de decir Descartes inspiró a varios curiosos. Unos decidieron estudiar lo involuntario por medio de las ciencias naturales, ya que estos eran observables. Más tarde se llamarían fisiólogos. Y otros decidieron estudiar lo voluntario por medio de la introspección. Se llamaban filósofos. ¿Pero qué es la introspección? Es una búsqueda de conocimiento. Puede obtenerse desde la propia mente. Analiza sus experiencias complejas. Aquí es donde surgen los desacuerdos entre empiristas e innatistas. Sin embargo, no determinaron ninguna de estas fuentes. Es confiable. Nosotros tenemos que estudiar el reflejo como fuente del comportamiento. ¿Pero qué es el reflejo? Es una función corporal innata, inflexible, involuntaria, eliciada, inmediata, simple y automática. De los innatistas nacen los reflexólogos y de los empiristas nacen los asociacionistas. El comportamiento complejo es voluntario y proviene de la mente y de la experiencia. No, el comportamiento complejo es mecánico y aparte se ve afectado por el ambiente. Pero espera, ¿tú tienes bases? ¿Cuáles son tus bases? Al menos Aristóteles nos dejó un legado de asociación y dijo que existía la contingencia, la contigüidad y la semejanza. Sí. Los estructuralistas se dividieron en dos. Estructuralistas de la mente, en donde podíamos encontrar al reconocido científico Ebbinghaus en su estudio de la memoria, y estructuralistas del cuerpo, en donde encontrábamos al fisiólogo Pavlov. Después de todo, se crea una disputa entre los fisiólogos y los filósofos, ya que cada uno tenía un pensamiento distinto. Nosotros pensamos que el reflejo debe ser estudiado como un método científico. ¿Por qué? Porque es inmaterial y es innato. El estímulo siempre va a tener una respuesta inmediata. Por tal motivo no se puede explicar como una conducta compleja. No, todo lo contrario, se debe explicar como una conducta compleja porque viene por la mente. La mente controla la conducta, por lo tanto es inmaterial, pero no es innato y siempre es variable al ser aprendido. Para explicarles mejor esto, voy a dar dos ejemplos, uno de reflejo involuntario y otro de reflejo voluntario. Para el reflejo involuntario voy a soplarle los ojos a mi participante. El segundo experimento de reflejo voluntario tenemos a Sammy, una perrita que ya ha sido condicionada previamente con las bolsas. Cada vez que escucha el sonido de una bolsa, ya piensa que le daremos pan. Entonces vamos a probarlo. Vamos a mostrarles cómo Sammy reacciona ante una bolsa. Sammy, como pueden ver, no hay respuesta. Sammy empieza a salivar y se ve bastante excitada por el estímulo. Tras todos estos hallazgos, a esto se le conoce como condicionamiento clásico, lo cual sugiere que un organismo responde de igual manera ante un estímulo nuevo como lo hacía con un estímulo anterior. Pero para esto hay varias variables que asocian estos condicionamientos, las cuales son: Condicionamiento de huella. Una vez se me cayó un plato y unos minutos después mi mamá me pegó. Condicionamiento de demora. Un día observaba a mi prima pequeña jugar, pero un momento se portó mal y la mamá se molestó. Unos minutos después le retiró sus juguetes, por lo que comenzó a llorar. Condicionamiento simultáneo. Cuando se me caen unas monedas y suenan al caer, posteriormente cuando escucho el sonido de las monedas al caer, me reviso el bolsillo. Condicionamiento retroactivo. Empezó el terremoto mientras estaba en clases y después comenzó a sonar la alarma para escapar. Pero así como hay variables que lo fortalecen, existen variables que lo debilitan, como lo son: primero, contingencia, relación entre los estímulos, en donde si ocurre A, debe ocurrir B. Segundo,
Contigüidad. Relación entre los estímulos en espacio y tiempo. Entre más cercanos estén los estímulos, mejor será el condicionamiento. Tercero, intervalo entre ensayos. Entre mayor tiempo entre ensayos, mejor será el condicionamiento, porque si no hay mucho tiempo entre estos, se da el condicionamiento retroactivo. Cuarto, características del estímulo, como el ensombrecimiento, cuando un estímulo condicionado ensombrece casi por completo a otros, haciendo que no se vuelvan efectivos. Quinto, la cantidad de ensayos. Entre mayor cantidad de ensayos, mejor condicionamiento. Los primeros ensayos son los mejores. Sexto, experiencia previa, como la inhibición latente, en donde ya hubo experiencia previa con el estímulo neutro, sin el estímulo incondicionado. Esto genera demora en el aprendizaje. También el bloqueo, donde ya hubo experiencia con el estímulo neutro y el estímulo incondicionado. La primera experiencia bloquea la segunda. Además, el precondicionamiento sensorial. Son dos estímulos neutros que se presentan juntos de modo repetido, pero no se parean con un estímulo incondicionado. Después, uno de ellos se parea rápidamente con un estímulo incondicionado, de modo que se vuelve un estímulo condicionado. Por último, el condicionamiento de orden superior. Un procedimiento de parear un estímulo neutro con un estímulo condicionado bien establecido, y esto implica que muchos más estímulos pueden llegar a producir respuestas condicionales. Séptimo, otras variables como la edad, el estado de ánimo y el temperamento pueden afectar el condicionamiento. Nosotros criticamos a los estructuralistas. Ellos creen que el hombre se estudia por partes cuando no. Nosotros realmente decimos que se debe estudiar como un todo, como una organización. Nosotros fuimos nombrados los molaristas de la mente. En el ejemplo que ponen los estructuralistas de la melodía, ellos estudian tono por tono. Nosotros decimos que no. Realmente estudiamos la melodía como un todo y no por partes, no por una nota. También criticamos a Pavlov y a Sezhenov, porque se necesita algo más que el reflejo condicionado para explicar verdaderamente la conducta compleja. ¿Y los reflejos innatos? Exacto. Los funcionalistas empiezan a concluir que los órganos están en función de la adaptación, por lo cual nace la psicología comparada, diciendo que los procesos mentales habían evolucionado para servir a las funciones de los animalitos, ayudándolos a luchar, a sobrevivir en su difícil ambiente. Nosotros proponemos un modelo funcional y bueno, ustedes estarán preguntando a qué hace referencia esto. Y básicamente se refiere al funcionalismo, el cual nace de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Él proponía que habían cambios genéticos en los organismos que se dan a través de los años, o bueno, los milenios, los cuales desencadenaban en cambios comportamentales que buscaban optimizar su vida o bueno, la supervivencia. Por lo tanto, el funcionalismo sugiere que el organismo se adapta en función de su ambiente. Todavía planteándose el problema, Durkheim supuso que las leyes del aprendizaje son universales. Aunque ya no se comparte la opinión de este autor en relación a que esas leyes universales del aprendizaje son leyes del ejercicio y del efecto, los científicos actuales sostienen todavía la idea de que existen leyes universales del aprendizaje. Pero llega Thorndike con su ley del efecto, diciendo que los animalitos no es que usen el cerebro o la mente en función de la adaptación, sino que más bien actúan por las consecuencias. Entonces, él afirma, el animal se comporta frente a la espera o por lo que viene. Entre mayor satisfacción, mayor será el fortalecimiento de la conducta, y de igual forma, entre mayor sea la incomodidad, mayor será el debilitamiento de la conducta. Con esta ley se acaba el funcionalismo para darle paso al conductismo. Hola, yo soy Watson, el papá de los papás del conductismo. Mi objeto de estudio, por supuestísimo, es la conducta. Pero, ¿qué es la conducta? Es un conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas. Pero ojo, estímulos y respuestas determinadas. Yo decidí no involucrarme en el estudio de la mente. Así que dije, independientemente de que exista o no, que no importa, no nos compete. Los psicólogos deben estudiar lo observable. Así que decidí dividir la conducta en dos. La conducta manifiesta, lo verificable, lo observable, y la no manifiesta. Los psicólogos deben observar los estados conscientes del animal. De Watson, bueno, ¿qué les puedo decir? Concordaba con varios de los puntos del hombre. De hecho, su teoría me gustaba. Sin embargo, habían cosas que fallaban en él, o mejor, en su forma de pensar. Así que yo dije, voy a crear algo nuevo. Y creé mi procedimiento, el operante libre.
Una de las cosas que mencionaba Watson y que para nada me gustaba era el hecho de que los animales deberían comportarse en ambientes determinados para generar respuestas determinadas. Así que con mi operante libre yo sugerí un problema que no debía tener solución. Y les di a los animales, digamos que libertad para actuar. Y creé mi caja de Skinner, sí, con mi nombre, en la cual los animales podrían comportarse libremente, generando las respuestas que ellos quisieran. Yo no les estaba imponiendo nada. La extinción es un procedimiento del condicionamiento operante, mediante el cual cada vez que el organismo presenta la respuesta no se le suministra el refuerzo. Yo sé que todo suena perfecto en mi lógica, pero tranquilos, como en todo, hay problemas. Por ejemplo, hay varias, variables que afectan el proceso o el condicionamiento. Mi querido Watson, quiero traer a colación que todo es una relación. Por ejemplo, el estímulo estimula la respuesta y la respuesta sea consecuencia del estímulo. Mi querido Skinner, ¿el organismo existe sin el otro? ¿Sin relación? El organismo existe independientemente del ambiente y claramente el ambiente existe independientemente del estímulo. Esto no me suena tan coherente. Yo insisto en que todo es una relación causal. Como hemos podido observar a lo largo de este recorrido teórico y las narraciones de todos los psicólogos pertinentes para el conductismo, todos concluían que las consecuencias en efecto afectaban el condicionamiento, pero ninguno se quería despegar del reflejo y por lo tanto nace lo siguiente. El modelo causal de Hume tenía 3 características principales que correspondían a la idea de que el reflejo se puede estudiar con un método científico. Primera, conexión necesaria. Hay una cadena de causas contiguas. Segunda, sucesión. Primero causa y después efecto. Tercera, contigüidad. ¿Qué tan cerca está el evento A del evento B? Skinner critica este modelo. Primero, porque no siempre existe una conexión necesaria, ya que no siempre que se le daba comida al perro, éste comía, por lo cual explica que esta conducta existe como variabilidad conductual, por lo que propone 2 tipos de reflejo. Reflejo tipo 2. Se basa en las leyes estáticas, es decir, causa y efecto. La conducta es provocada, por lo tanto corresponde al condicionamiento clásico. Debido a que el tipo de reflejo 2 no puede explicar la variabilidad conductual, Skinner propone el reflejo tipo 1. El tipo 1 se basa en las leyes dinámicas. La conducta es espontánea, por lo tanto es condicionamiento operante. Pero yo quiero aclarar una cosa. El comportamiento es dinámico, es fluido, es decir, es un proceso. No se puede capturar un proceso en una fracción. Después de la caída de todos los anteriores paradigmas y posturas filosóficas, llega una nueva discusión, la discusión molar versus molecular, que se enfocaba básicamente en cómo estudiar la conducta, después de que se llegó al consenso de que la conducta era el objeto de estudio de los psicólogos. El paradigma molar nace de la psicología de la Gestalt, por lo tanto, todos los componentes suman, hay una sinergia entre los componentes y no se pueden evaluar de manera individual. De ahí que se haga una analogía con que los molaristas estudian a través de filmaciones o más bien son un video. Por lo tanto, ellos no conciben la mente, sino todo lo que pueda ser comprobable. Al estudiar la totalidad, el comportamiento es visto como un flujo continuo, sin interrupción. Bueno, en contra del paradigma molar se encuentra el molecular. Su base fundamental son los estructuralistas, que tienen como referente a Pavlov. Ellos dividen el comportamiento en diferentes partes. En el ejemplo que ponen los molares, acerca de percibir todo como un video, nosotros los molecularistas percibimos ese mismo comportamiento en diferentes fases, fragmentamos, y así es como nosotros analizamos la conducta. Nuestra medición es por medio de la tasa de respuesta. Bueno, nosotros nos fijamos mucho en los detalles biológicos y fisiológicos, así que por medio de la contigüidad se puede entender la conducta compleja. La prevalencia de este paradigma molar-molecular todavía no se ha cogido. La postura predominante actual es la molar. Esta establece que el conductismo molar ofrece un acercamiento novedoso a los asuntos psicológicos humanos, cosa que el conductismo molecular ha abordado desde premisas erróneas.